decía que todos los hermanos que van a una reunión de oración son hermanos fieles, decía, porque a no todos les gusta. ¿Y qué se le puede decir a unos hermanos tan fieles como ustedes, hermanos? Es difícil. Pero bien, hermanos, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Esto no va a ser largo, hermanos, así es que no piensen en qué vas a hacer después, sino más bien vamos a prestar atención, vamos a compartir una pequeña porción de la palabra del Señor y luego nos retiramos, hermanos, así que no te preocupes, hoy nos vamos tarde, nada de eso, hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, y quiero empezar, hermanos, con este versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Este va a ser, hermanos, el título del mensaje. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, una gran verdad que hoy descubrí? Que de los 1.000 millones que habitamos esta tierra, hermanos, ninguno somos iguales. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Y te digo, eso me acuerdo cuando estudiamos en la secundaria, y yo sé que ustedes saben mejor que yo, que de los miles que habitamos la tierra, o de los, ¿cuántos? 49 millones que estamos en la Argentina, 40, ninguno son iguales. Ahora, ¿te has puesto a pensar, hermanos, si te pones en un lugar alto como este y tener una multitud de miles de personas enfrente tuyo, ver esa multitud y saber, hermanos, que por más que uno es parecido al otro físicamente, ni uno de esas personas son iguales? Cada uno somos diferentes, hermanos, y vemos, bien lo sabemos, lo hemos estudiado. Tal vez tenés ejemplos en la vida que has visto. Yo tengo el ejemplo de mi hermano Andrés y Arnaldo, y yo sé que ustedes lo conocen. Cuando uno no lo conoce, mira y uno puede decir, mira, son iguales. Recién estaba acá Andrés, ahora me voy allá y ya está acá, y no lo vi salir. Son iguales si uno no lo conoce bien, pero sin embargo son dos personas muy distintas. Si vos lo conocés más detalladamente, más profundamente, son dos personas muy distintas, aunque muy parecidas, pero muy distintas. Por ejemplo, Andrés me parece más a mí, es callado, no habla mucho. En cambio Arnaldo habla hasta por las orejas. Y Arnaldo tiene su forma de pensar, tiene su forma de ver las cosas, como así también Andrés tiene su forma de pensar, de ver las cosas, de hablar, de vestirse, aunque muchas veces podemos mirar y decir, son iguales, son idénticos, pero no es así, hermano. Cada uno somos diferentes, hermanos. Y una cosa, hermanos, que Cristo Jesús murió por todos, y bien lo sabemos. Ahora, hermanos, todos aquellos que hemos aceptado, hermanos, que Cristo murió por nosotros, y que hemos aceptado que solo su sangre nos puede limpiar de nuestros pecados, y bien lo sabemos, Dios nos ha reunido juntos y ha hecho de nosotros una iglesia. Y tenemos la oportunidad, por lo menos nosotros acá en Argentina, acá en Latinoamérica, de poder congregarnos, tener la libertad de culto, sabiendo que muchos países no tienen esta libertad de poder congregarse, de poder reunir, compartir así, hermanos, sino tienen que leer su Biblia secretamente, tal vez comunicarse a través de una carta, reunirse en un hogar de familia. Nosotros tenemos este gran privilegio, hermanos, de tener una iglesia, de ser parte de ella y de ser mucho más nosotros acá en el Faro, de ser un grupo numeroso, hermanos. Ahora, lo que quiero llegar, hermanos, es que no somos todos iguales. Cada uno, hermanos, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Quizás un hermano es muy alegre, saluda a todos, quizás el otro hermano no es así, quizás no le saluda a nadie, aunque sí, deberíamos de saludar a todos, ¿no? Pero es así, o tal vez muchas veces uno viene cansado, cargado, no te habla y de repente te ofendiste o de repente pensás mal. Y yo sé que hay varios hermanos que hoy no están presentes porque quizás
se ofendió, o porque quizás no le gusta a esa persona, o que quizás no le gusta la forma, la doctrina de la iglesia. Y es así, hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, como hermanos, debemos estar batallando en contra de esto cada día, hermanos. ¿Por qué? Porque como iglesia, hermanos, el Señor nos manda caminar juntos. El Señor me manda a amarte, el Señor me manda a mí, hermanos, a sobrellevar tu carga, a ayudarte, a pesar de tu diferencia, a pesar de eso, hermanos, el Señor nos manda a que estemos unidos, a que estemos juntos, unánimes, y seguir adelante, creciendo, hermanos, en el conocimiento del Señor, y no solamente eso, sino también predicando la palabra del Señor para que otras personas puedan ser salvas también. Amén. Ahora, hermanos, estuve estudiando el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, y creo que es la carta, hermanos, en la cual el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, no para con una enseñanza nueva, hermanos, no con nuevos consejos, sino más bien, hermanos, para alentar a los hermanos a seguir adelante. Y acompañarme a Primera de Tesalonicenses. Quiero leer con ustedes, hermanos, algunos versículos. Sabemos, hermanos, que la iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Lo podemos ver en Hechos capítulo 17, hermanos. Y vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer, hermanos, después de que Pablo salió de la iglesia, él escribió a los hermanos que estaban en ese lugar. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si quieres subrayar esa palabra, hermano, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Según la historia, hermanos, en la iglesia que estaba en Tesalónica, los hermanos seguían firmes, seguían, hermanos, predicando, y vemos en el versículo 7 que la fama, hermanos, corrió por toda Macedonia, hermanos, que eran una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que se estaba amando, una iglesia que permanecía en oración, permanecía, hermano, firme en la enseñanza de los apóstoles, porque bien sabemos que no tenían la Biblia en aquel entonces, pero seguían firmes, hermanos, en lo que Pablo les había enseñado, y también en la ley de Dios. Seguían firmes, trabajando, hermanos, y Pablo, hermanos, muy animado, les escribe la carta a los hermanos, animándolos y elogiándolos, hermanos, por el trabajo que ellos estaban haciendo para que puedan seguir adelante, hermanos. Y parece ser que, no sabría decirte con exactitud si hubo un comentario o si hubo una preocupación, pero a través de la lectura podemos ver, hermanos, que
Perdieron algunos hermanos en la fe, tal vez fueron salvos ya siendo de edad, o quizás no dice la Biblia específicamente por qué han muerto, pero ellos estaban preocupados de qué ha pasado de aquel hermano, quizás de aquel hermano que ha muerto. Porque Pablo les escribe, hermanos, la carta contándoles de cómo será la venida del Señor y explicándolos de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me pongo en el lugar de ellos, hermanos, y pienso y seguro que tenían razón, porque te imaginas crecer en un ambiente que nunca has escuchado de un Dios, que servían a otros dioses, a otros ídolos, que nunca escuchaste que Cristo va a volver, que después del muerto vas a resucitar. De repente, hermanos, viene el mensaje de Dios con una nueva esperanza y se preocupan, hermanos, y tal vez se preguntaron qué va a pasar el hermano fulano que murió, qué va a pasar, porque ellos estaban, hermanos, muy animados esperando la venida del Señor, trabajando, hermanos, haciendo la obra, esperando que el Señor venga. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, elogiándolos, los escribe, hermanos, animándolos a que sigan adelante y escribiendo, hermanos, a ellos algunas explicaciones de cómo va a ser la venida del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban haciendo buenas obras. ¿Y cuáles eran esas buenas obras las cuales ellos estaban haciendo? Acompáñame hasta el capítulo 5. Capítulo 5, hermanos, versículo 14. Dice, hermanos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Ellos estaban haciendo bien las cosas, hermanos. Estaban muy animados, esperando al Señor. El apóstol Pablo les escribe, animándolos, hermanos, y en esta tarde, hermanos, cuando leí el libro, hermanos, más bien veía la iglesia del Faro en el lugar de la iglesia de la segunda de Tesalonicenses. Aunque vos digas, pero nadie está acá hoy. Sí, hermanos, somos una iglesia que gracias a Dios estamos creciendo, hermanos. Vamos avanzando. Y desde mi punto de vista, yo digo, hermanos, que estamos predicando, estamos saliendo. Esto no quiere decir que estamos conformes, no, sino que cada día estamos dando un nuevo paso. Estamos creciendo, estamos haciendo buenas obras, estamos esforzándonos para cumplir lo que el Señor nos ha mandado, hermanos. Pero, ¿qué nos pasa muchas veces, hermanos? Muchas veces, como empezamos hablando de que ninguno somos iguales, muchas veces nos cansamos de seguir haciendo el bien, hermanos. Muchas veces nos cansamos de, tal vez, de visitar a esa persona, de seguir discipulando. ¿Por qué? Porque decimos, este no va a entender más. Se nos acaba la paciencia y a veces a nosotros nos parece que son cosas muy fáciles, pero él o ella no puede entender, no puede comprender y nos desanima, hermanos. O tal vez salimos los sábados, repartimos folletos, invitaciones, pero no vemos a nadie acá y quizás tienden a desanimarnos. Los asientos que vemos vacíos hoy, hermanos, tienden a desanimarnos. Y muchas veces, hermanos, queremos desanimarnos. Por eso, hermanos, en esta tarde el mensaje es: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Amén. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor va a volver. Amén. Y sabemos que Él, hermanos, quiere que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, tiene que haber alguien que les predique. Entonces, hermanos, yo quiero animarte, hermanos, a que sigamos haciendo el bien. Por más que miremos y decimos, no, pero el hermano fulano no viene. Me ha pasado a mí, hermanos, que he mirado y esto pasa con los seminaristas. Y veo, pero el hermano fulano no se fue a la iglesia. Ahora, si yo me quedo, también no pasa nada. Porque sabemos que para los seminaristas es una de las reglas estar presente en todas las reuniones.
Y muchas veces vemos que un seminarista no está presente, ni un desmérito, no pasa nada, ni llamada de atención. Y muchas veces eso tiende a desanimar y decimos, pero si el hermano fulano no se puede ir, ¿qué tal si yo no me voy hoy también? Y así, hermanos, vamos debilitando tal vez la reunión, porque si no venís vos, quizás el hermano piensa de igual manera, no viene él, y están los asientos así vacíos. Por eso, hermanos, quiero animarte, hermanos, a que sigamos adelante. Que sigamos adelante, hermanos, y quiero añadir algunas buenas obras más que no están mencionadas acá. Como puede ser, hermanos, ofrendar, dar nuestra ofrenda. Saber, hermanos, que a través de nuestra ofrenda, la construcción que se hizo, hermanos, que cubrir los gastos de este lugar, ofrendar, diezmar, hermanos, discipular a otros, visitar, llamar, mandar un mensaje, seguir trabajando con los niños, trabajar con los jóvenes, seguir ayudando en la iglesia, hermanos, con todo lo que podemos. Seguir firmes, hermanos, seguir adelante, sabiendo que nuestro Señor está de nuestro lado, hermanos, sabiendo que tenemos la mirada de nuestro Señor a nuestro favor. No estamos solos, hermanos. No estás solo, hermano, cuando estás en tu casa, cuando estás desanimado. No estás solo. El Señor está contigo, hermanos. Y todos los hermanos estamos unos con otros. Estamos orando unos por los otros. Y vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, trabajando. Aún hay mucho por hacer, hermanos. Tenemos mucho que aprender del Señor. Tenemos, hermanos, mucho por hacer, muchos nuevos chicos que vienen, chicos que van creciendo, hermanos, nuevos jóvenes en la iglesia. Hay mucho por hacer. Muchas casas, muchas familias que necesitan, hermanos, escuchar el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, hermanos. Y nosotros somos los responsables de llevarlo así. Así que, hermanos, en esta noche, hermanos, una vez más, según el Tesalonicenses 3:13, lo único que quiero, hermanos, es que esto pueda quedar grabado en nuestra mente en esta tarde, hermanos, y la palabra del Señor se encargará de hacer su obra en nuestras vidas. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Podemos leer, hermanos, a través de las Escrituras, la vida del apóstol Pablo, y decir, wow, qué gran fuerza que tuvo ese hombre para seguir adelante. Que estuve leyendo un comentario, hermanos, de cómo eran las prisiones donde a él le metieron. Y uno puede decir, hermano, cómo es que él cantaba en la prisión, cómo es que él seguía adelante, cómo es que él seguía haciendo que él fue apedreado, fue azotado, le pasó de todo y seguir con tanta fuerza predicando la palabra, de no desanimarse. Y en 2 de Timoteo, hermanos, cuando vemos las últimas palabras del apóstol Pablo, que cuando lo leo siempre se me pone la piel de gallina, él estando ya pronto a ser crucificado, hermanos, escribe, hermanos, la carta a Timoteo, diciéndole que venga pronto, hermanos, y viendo la obra de acá, viendo la obra de allá, hermanos, trabajando, hermanos, hasta lo último. Y si nos ponemos a pensar cuál era la fuente de su fuerza, y era el Señor, hermanos. Era el Señor la fuente de su fuerza. Y cómo, hermanos, es que nosotros muchas veces tendemos a desanimarnos cuando descuidamos la oración, hermanos. Cuando descuidamos la lectura de la palabra, cuando descuidamos, hermanos, el congregarnos, tendemos a desanimarnos. Hermanos, puestos los ojos en el Señor, hermanos, te animo a que sigamos adelante, firme. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos a orar.